¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias primero por su tiempo. Estar aquí en verdad es sumamente valioso. Entonces vamos a empezar para aprovechar lo que es escaso en todos, prácticamente, ¿no? El tema del tiempo. Empezamos con el webinar, chicos. Vamos a comentar un poco cómo se va a estructurar y cómo van a invertir ustedes esta hora en la que están presentes, ¿sí? Vamos a hacer una breve introducción para que me conozcan un poco, cuál es un poco mi experiencia y respecto al Power BI, objetivos del webinar, introducción al curso, Power BI, emprendimiento minero, cómo es que se aplica en este caso, y luego veremos la base de datos que usaremos en clase y un caso práctico antes de finalizar este webinar, ¿sí? Entonces, comenzamos. Un poco aquí mi experiencia. Actualmente soy magíster. Mi nombre es John Jairo Ciesa Aranda. He trabajado, como pueden ver ahí en imágenes, en 5 minas subterráneas específicamente. Inicié en Sauder, en Consorcio Minero Horizonte, Catalina Huanca, en Nexa, y actualmente soy ingeniero de mejora continua en Minsur San Rafael. Respecto a mis cursos o diplomados que he llevado, estoy básicamente enfocado a temas de costos, productividad y mejora continua. Aparte, realicé estudios en el año 2019 de tecnología minera en un instituto en Alemania, la TUC. Y bueno, soy graduado de la Católica de Ingeniería de Minas. Y mi experiencia se basa justamente en áreas como planeamiento, operaciones, costos, productividad y gestión de proyectos, y también en el área de mejora continua, donde justamente tengo la oportunidad y la opción de implementar paneles en las diversas áreas de una compañía minera, ¿no? Llámese planeamiento específicamente, costos, productividad, geología, etc. Entonces, estoy bien familiarizado con las bases de datos, indicadores y cuáles son los paneles que se gestionan en una operación y que justamente son útiles para gestionar correctamente una operación minera, ¿sí? Los objetivos del webinar en verdad son los siguientes, ¿sí? Lo que queremos en esta hora es que ustedes descubran cómo esta herramienta tan conocida ahora como el Power BI les puede permitir optimizar la gestión de datos en su área, específicamente planeamiento, y lo que se espera es que ustedes aprendan todo lo que va a entrar en el curso como un contenido y cuáles son los beneficios de entrar a este curso, ¿sí? Y al final, como les comentaba, vamos a ver la base de datos que usaremos, que son básicamente bases de datos que se usan actualmente en operaciones mineras y cómo es que se aplican en una operación. Voy a comentar aquí 5 puntos claves que justamente engloban a este curso de Power BI. Uno, vamos a empezar con una introducción al planeamiento minero. Vamos a hacer un resumen sobre los conceptos básicos del planeamiento minero y cómo es que esta área se vincula con las demás áreas tanto de costos, productividad, mina y planta incluso. Luego vamos a ver una visión general de todas estas etapas para que entiendan muy bien el contexto y entiendan dónde se pueden aplicar indicadores para que se gestionen justamente usando esta herramienta llamada Power BI. Y también comentaremos sobre los procesos que existen actualmente en planeamiento, ¿no? Hablamos de un planeamiento a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Y cómo es que estas áreas se vinculan y cómo es que se gestionan en el día a día. Luego veremos el tema de fundamentos del Power BI. Cómo es que se aplica esta herramienta, cómo esta herramienta nos permite analizar grandes bases de datos y cómo nos permite visualizar también datos en la operación, ¿sí? Y ver justamente diversas herramientas, cómo se, digamos, vincula con la interfaz del usuario y qué herramientas tiene y componen a este software llamado Power BI. Luego veremos análisis de datos mineros, ¿sí? He puesto aquí 4, que son los principales, pero realmente vamos a ver al menos un par más, ¿sí? Pero los principales son análisis de avances, llámese avances mineros, puede ser un plan semanal, un plan mensual, un presupuesto,
de todo un año o un forecast, ¿sí? De la misma parte, vamos a ver temas de análisis de producción, cómo es que se secuencia y cómo es que nos muestran justamente este plan de producción y de avances. También veremos planes, tanto semanales como mensuales, en base de datos y analizaremos justamente esta data de relleno en pasta y también la base de datos de Simbas, que se usa básicamente en el método denominado sublevel stopping, y hablaremos sobre cómo se controla y gestiona esta base de datos de los metros perforados por guardia, por día, por semana o por mes. Luego que tengamos bien claro cómo es que funcionan estas bases de datos, gestionaremos indicadores de cada parte. Indicadores de avance, llámese indicadores de metros planeados, metros realizados, el cumplimiento, la adherencia que se tiene respecto al plan, respecto al presupuesto, respecto al forecast, y cómo es que vamos avanzando en el día a día respecto al plan. De igual forma con el tema de producción, cuánto tonelaje se va sacando en el tajo, cuánto tonelaje nos falta extraer del tajo, llámese remanente en este caso, y cuánto mineral se ha sacado de cada tajo, ¿sí? Y luego también, por ejemplo, está el tema de relleno en pasta. Veremos cuánto es lo que se rellena realmente en un tajo y cuánto es la resistencia planeada de un tajo inicial y la resistencia final real de un tajo. Y finalmente, indicadores de metros perforados, ¿no? Cuántos metros ha perforado, en este caso, el Simba en un tajo, cuánto nos falta perforar, cuándo cambia de labor este tajo, ¿sí? Una vez que tengamos bien claro la base de datos, qué indicadores existen en las bases de datos, luego pasaremos ya a la creación de los dashboards en Power BI. Esto lo usaremos porque ya habremos aprendido en todo ese transcurso justamente la mezcla de cómo se usa la herramienta Power BI, análisis de datos mineros y qué KPIs son claves para gestionar la operación. Puede ser en temas de avances, producción, relleno en pasta o metros perforados, ¿sí? También podemos insertar más temas si es que lo necesitan en ese caso y si es que la cantidad de alumnos están de acuerdo en avanzar con más temas de repente, ¿no? Entonces, aquí también para mencionar que típicamente en cada clase hacemos un dashboard, ¿sí? No hay clase en la cual no finalizamos con un dashboard con todas las herramientas que hemos aprendido en ese momento. Ahora, ¿cómo es que se usa el BI en planeamiento minero? ¿Sí? Vean a esta herramienta de Microsoft como una herramienta que les puede ayudar a gestionar su área, o sea, a gestionar indicadores, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es que se gestiona actualmente la producción? Típicamente, el área de planeamiento saca un plan de la semana, o del mes, o del año. Pero ¿quién realmente controla cuánto vamos avanzando de ese plan? ¿Cuántos tajos vamos minando de ese plan? ¿Cuánto tonelaje vamos extrayendo de ese tajo respecto al plan? Es un control que muchas veces no se hace. Y por falta de hacer ese control, muchas veces el plan de la semana o el plan del mes siguiente sale un poco sesgado, ¿sí? También puedes ver cuáles son los rendimientos de extracción por día, por semana y por mes para que tengas un mejor ratio de extracción y puedas hacer una mejor planeación, en este caso de producción. Luego hablamos de un tema de plan de avances y cómo sigues al seguimiento del plan, ¿no? Cómo calculas el porcentaje de adherencia y cumplimiento respecto a un plan semanal o mensual y dónde puedes visualizar las desviaciones del plan, ¿no? Típicamente hay una barra gigante de un plan y aquí hay una barra más pequeña de real, ¿no? Pero realmente se sabe dónde está la brecha, en qué cuerpo o ore body, en qué nivel, en qué zona, ¿no? En qué fase de avance se encuentra, ¿no? Necesitamos hacer una gestión de avances para ver cuánto es la brecha que tenemos respecto al plan y cómo mejorar ese plan para el siguiente mes o semana, ¿no? Los avances, ¿no? ¿Cómo controlas cuánto vas avanzando por cada fase? ¿Cómo sabes si tu plan mensual está bien distribuido con respecto a las 3 fases que existen, ¿no? El desarrollo, preparación y exploraciones.
en qué áreas de avances presentan retrasos con los objetivos de los tajos de repente, y cómo puedes ustedes como área coordinar con operaciones para que reasignen recursos para que cumplan el plan establecido. Igual el tema de relleno en pasta, ¿no? ¿Cuántos cubos se requieren para rellenar un tajo? ¿Cuáles son los requisitos que nos da geomecánica para que el tajo sea estable en este caso? Y cómo controlar una resistencia planeada y una resistencia real de un tajo. Eso es tan importante, no solamente para el eliminado, sino también por un tema de seguridad. Y por último, como ejemplo aquí se ha puesto, el tema de la perforación. La pregunta que normalmente hacemos en un reparto de guardia, ¿no? Oye, ¿cuántos metros le falta perforar a mi Simba para que pueda cambiar de labor? Muchas veces no se sabe ni cuántos metros van acumulándose por cada tajo hasta la fecha. Esos temas de control ayudan bastante a la operación, específicamente en la parte de planeamiento a corto plazo, para poder tomar acción inmediata y mejorar su plan tanto de la semana y del mes, ¿sí? Entonces, esas son las preguntas que básicamente engloban la gestión desde un punto de vista de un planeamiento minero. Entonces, es por ello la necesidad de trabajar con base de datos, trabajar con esta herramienta tan flexible que es el Power BI para que te permita gestionar, en este caso, tu área de planeamiento minero. Hablamos de un área, puede ser de corto, mediano o largo plazo sin ningún problema. Ahora veremos qué es un poco el Power BI, ¿sí? El Power BI, como lo pueden ver en imagen, es un software, bastante flexible, porque desde ya lo puedes ver desde una computadora, una laptop, una tablet o un teléfono móvil. Yo, por ejemplo, estoy ahora en mi cuarto, ¿sí?, de la operación minera, y puedo ver desde mi teléfono cómo van avanzando estos indicadores día a día, ¿no? No necesito estar de repente en la operación o pedir que me envíen un reporte por correo electrónico para ver cuántos metros van avanzando hasta la fecha, el ritmo de producción, extracción, etcétera, ¿sí? Entonces, desde ya es un software bastante flexible que se puede ver desde cualquier parte que ustedes tengan internet. Y viene obviamente con respaldos de Microsoft, ¿sí? Es una herramienta bastante poderosa que te permite, primero, importar, ¿sí?, no solamente de Excel. Puede ser importar de un SQL, de un archivo en texto, de un SharePoint, de un Drive, etcétera. O sea, te permite importar de distintas fuentes, conectas esta información y luego te permite crear dashboard de una forma bastante interactiva y una visualización bastante amigable, ¿sí? Y lo mejor de todo es que ustedes pueden compartir esta información con las personas que justamente van a tomar acción cuando analicen esta información. Algunas ventajas, como ya he comentado, aquí solamente quiero comentar dos en verdad. Una es que te permite analizar los datos con profundidad, ya que tiene un módulo justamente interno llamado Power Query, que te permite ver cuáles son los archivos o datos que tú estás ingresando en ese momento y puedes analizar previamente para justamente insertar datos correctos a este software. Y también un tema de personalización, ¿sí? El BI está específicamente diseñado para que se pueda personalizar a tu gusto. Entonces, ustedes pueden crear dashboard de manera impresionante para que estos sean bastante vistosos y puedan ser útiles en la operación, ¿sí? Recuerden que un panel o un dashboard que no es útil no sirve, en verdad. Necesitamos, uno, que la información sea buena y otro, que la información que se muestre en el dashboard sea útil para las personas que lo van a usar. Pero para que eso también funcione necesitamos crear un buen diseño de un panel, que también es bastante importante dentro de este proceso, ¿sí? Ahora quiero comentarles un poco, porque de repente ahora ustedes estarán pensando, profesor, pero yo eso lo puedo hacer en el Excel, ¿no? Y quizá ustedes lo hagan en el Excel. Y sí, estoy segurísimo que actualmente controlan esto del tema de avance, producción, relleno en un Excel. Y es típicamente como lo hacen gran parte de las minas, ¿no? Entonces, quiero comentar un poco
cómo es la situación actual, por ejemplo, de todo analista o persona que trabaja con información en Excel, ¿sí? Que, ojo, no está mal, se usa en muchas áreas, en muchas empresas, pero si usamos el Power BI puede ser mejor. ¿Mm? Actualmente, este es el escenario de un analista que trabaja justamente con información en Excel. Recibe archivos de datos, ¿sí? De forma típicamente no estructurados, ¿sí? Entonces, él hace bastantes dinámicas, acciones para que estructure esta información. Típicamente aquí hablamos de fórmulas en Excel, de repente insertan macros, MVA, etc. ¿Sí? Entonces, invierte bastante tiempo en ello para dar un reporte final, ¿sí? Típicamente, los reportes que hacemos en planeamiento nos toman bastantes horas, ¿no? ¿Cómo mostramos un plan de la semana, un plan mensual, ¿no? De repente ustedes hacen su plan semanal o mensual en módulos de UG, de repente Desweek o Datamine, ¿sí? Pero cuando descarguen esta información tienen que hacer más trabajo de promedio para poder mostrarlo y desglosar esta información. No es tan sencilla simplemente bajar la información en Excel de un software, ¿sí? Tienen que procesarla y trabajarla para sacar un buen reporte de esto, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas típicos que pasan en el Excel, ¿no? Que justamente lo asume un analista. En estos casos es como un ciclo, ¿sí? Primero, para que se cree un panel en Excel, empiezan los requerimientos, ¿sí? Oye, ¿qué necesitamos de esta base de datos para que se plasme en un gráfico? Luego se empiezan a hacer los gráficos. Típicamente hacemos una base de datos, hacemos una segmentación de datos usando tablas dinámicas. Nos toma tiempo en ver qué gráficas van cada punto. Y luego damos un reporte final. Y sí, y acaba tu reporte del mes o de la semana de repente, ¿no? ¿Qué has hecho? Has hecho un Excel, has hecho tablas dinámicas, has hecho gráficos, y luego lo has copiado y lo has pegado a unos slides en PPT. Y eso es lo que típicamente se muestra en un reporte. Pero ¿qué pasa si te dicen, oye, necesitamos que ese reporte que tú me has mostrado en PPT cambie? Vas a repetir otra vez el ciclo. Necesitamos que a este reporte le quites los niveles 1500 y 1600. Vas a cambiar toda tu información. Necesitamos que le quites o incluyas los ORBADY 1 y los ORBADY 2, que son los cuerpos de una mina. Vas a igual entrar en ese bucle que es bastante infinito. Necesitamos que el reporte solamente tenga información de la empresa contratista de Avances 1 y quítale la información de la 2 y 3. Entramos, chicos, en ese bucle que es bastante infinito. Y realmente cuánto tiempo nos toma, cuánto tiempo invertimos en ello, ¿no? Uno, que es complejo, ¿sí? Porque no es nada fácil hacer ese tipo de reporte. Otro es un tiempo que tú inviertes en ello, ¿sí? Que ese tiempo lo puedes invertir para analizar más a fondo la operación o de repente ir a campo, ¿no? El problema típico que nos pasa en el área de planeamiento, ¿no? No tengo tiempo para ir a campo, ¿no? Si todos tus procesos los automatizas de una forma óptima, créanme que puede ser tiempo para ir a campo sin ningún problema. Y luego el tema de flexibilidad. Sí, el Excel, como los reportes que se emiten, no son tan flexibles. Como les comentaba, si les piden que muestren solamente información de una empresa de avances, van a tener que modificar toda su información que han hecho hasta la fecha. Entonces, estos chicos son los problemas típicos que nos pasan en el Excel, ¿sí? Y ojo, no digo que en el Excel no se pueda hacer, simplemente que hay mejores herramientas como el Power BI que te permiten automatizar procesos y tu tiempo se reduce, digamos, de 2 horas a solamente 10 minutos o un poco menos incluso. ¿Cuál es la ventaja que tiene aquí el BI? ¿Sí? Su ciclo de BI no es cíclico como sí lo es en el Excel. Es un ciclo más horizontal, ¿sí? Primero, obtienes información, llámese de un Excel, supongamos. Luego, enriqueces esta información creando fórmulas dentro del Power BI, creando vínculos dentro del Power BI, ¿sí? Luego, haces tu dashboard. Hacer gráficos, chicos, en BI es súper fácil. Hacer una gráfica en barras en Excel
Te toma a lo mucho unos 5 a 8 minutos. En el Power BI te toma solamente medio minuto. ¿Por qué? Porque la herramienta es mucho más flexible en esta herramienta del Power BI. Y finalmente, chicos, ustedes lo automatizan. ¿Qué significa ello? Que una vez que ustedes obtengan, limpien, creen fórmulas, vinculen y dibujen sus gráficas, automatizan esta herramienta. ¿Para qué? Para que cuando ingresen información nueva, la información se cargue automáticamente al Power BI y todos tus gráficos se actualicen de forma inmediata, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes crean un dashboard en BI y lo comparten dentro de su empresa, y de repente pasa un día, una semana, un mes, estos gráficos van modificándose porque día a día se les va insertando información real y hace que la información que siempre se vea en el Power BI sea información a tiempo para que sea útil. A nadie nos sirve una información de repente una semana atrás o un mes atrás, ¿no? A no ser que quieran ver un histórico. Pero justamente la ventaja del Power BI es que te permite automatizar tus procesos, uno, para que no dependas de alguien quien esté actualizando este reporte y simplemente tengas la información a tiempo para que tomes decisiones. Y esto justamente es lo más valioso que tiene el Power BI, que te permite estructurar información no estructurada, brindándote dashboard que te permitan tomar decisiones acertadas. Esto es justamente el valor que tiene, chicos, el Power BI. Imagínense, por ejemplo, que ustedes están en su reunión de planeamiento con todos los dashboards de producción, de avances, de relleno, de Simbas, etcétera, y que esta misma información en tiempo real la maneje el área de operaciones o el área de geología. Actualmente no se da eso. Actualmente, por ejemplo, los únicos que saben cuánto mineral se va sacando a la fecha, a veces son en ciertas minas geología, a veces puede ser operaciones o a veces planeamiento. Pero con esta herramienta del BI, todas las áreas van a estar enterados de qué es lo que pasa en la operación. Cuánto se va sacando de un tajo, cuánta ley tiene un tajo, cuánta ley se va sacando de un tajo, cuántos metros faltan para que el Simba cambie de ubicación y de repente cuál es su próxima zona del Simba, ¿no? Estas herramientas, chicos, son bastante útiles a la hora de gestionar toda una operación minera, ¿sí? Y bueno, hablaré acá de los componentes que tiene el Power BI, ¿sí? Como comentaba, el Power BI te permite importar información no estructurada y con la herramienta que tiene internamente llamada el Power Query, estructura esta información. Luego tiene una herramienta llamada Pivot que te permite vincular todas las tablas que tú has incluido, ¿no? Por ejemplo, aquí está el caso de que cuando insertas información de un plan semanal, información de un plan mensual, información de un forecast, información de un budget o hasta de un loan. Puedes vincular todas estas tablas. Puede ser con fechas, puede ser con IDs de los tajos o puede ser con un nombre único por cada tajo o por cada avance. Pero se tiene que buscar un vínculo entre las tablas. Y luego, dentro del BI tenemos la herramienta, el Power BI, que es muy similar a las tablas dinámicas, que te permite justamente dinamizar todos tus campos que tú has insertado y hacer las gráficas en el Power BI. Sí, perdón, hace un momento dije BI, pero era el Power View, no es el BI, ¿sí? Entonces, chicos, el Power BI contiene dentro del sistema el Power Query, el Power Pivot y el Power View. Son los tres Power que te permiten hacer estos dashboards tan increíbles que tiene el Power BI. Ok, ahora veremos un poco sobre cuáles son las bases de datos que se tienen actualmente para el curso. En verdad son las principales, ¿sí? Hay muchas más informaciones que se tienen. Y de todas formas, cuando hacemos las clases, siempre se les invita a que si ustedes tienen información que quieren que se trabaje en clase, me lo pueden enviar y lo hacemos. Hacemos dashboard con su propia información, siempre siguiendo las herramientas que nos tocan en esa clase, ¿sí? Entonces, ustedes también son libres de hacer el envío de esta información. Y la ventaja justamente de que yo sea aquí el docente es un poco de que actualmente yo trabajo en minas, ¿no? Entonces, tengo información actual de las operaciones
y cómo se gestiona justamente estas áreas tanto de planeamiento, operaciones, geología, planta, etcétera, usando el Power BI. Sí, es información real que usamos y que justamente a usted le va a ser útil en su operación. Empezamos acá con la base de datos de Simbas. También tenemos base de datos de Scoops, donde básicamente está todo su ciclo operativo que hace en la operación. También tenemos base de datos de Jumbos, que nos sirve para ver cuántos metros se han avanzado en la operación. Tenemos también base de datos de relleno en pasta, que te permite ver cuánto se ha rellenado respecto al plan real de un tajo. Tenemos también base de datos de reporte de extracción, cuánto se va extrayendo de un tajo, ¿sí? Para que justamente se controle respecto al plan y ver cuánto es lo remanente que nos queda en un tajo. También hay base de datos de presupuestos de producción. Puede ser un presupuesto de avances, un presupuesto de producción, un presupuesto de costo, un presupuesto de ley, etc. También tenemos la base de datos de un plan mensual, por ejemplo, de producción, ¿sí? Pero este plan mensual de producción ya se desglosa secuencialmente por días, ¿no? Y hay herramientas que se usan para convertir este reporte de producción en una base de datos. Porque este reporte, chicos, de acá, que es el típico que hacemos en plan semanal, mensual, tanto de avances de producción, no es una base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una información de forma horizontal y justamente el BI tiene las herramientas suficientes para convertir esto en información vertical y que sea una base de datos adecuada para que se pueda trabajar en el Power BI. ¿Ok? También tenemos base de datos de ley y tipo de mineralización, en este caso, ¿no? Día a día respecto a un plan de producción. Y también tenemos base de datos de un plan mensual de avances. ¿Ok? Ok, chicos, ahora hemos llegado a la parte del caso práctico y quisiera mostrar un poco ahorita en este webinar cuáles son las ventajas de trabajar en BI, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, justamente. Un ejemplo usando una base de datos, que fue la última, de un plan mensual de avances, ¿sí? Entonces, voy a proceder, chicos, acá a compartir mi pantalla. Y empezamos, ¿ok, chicos? Unos segundos. Ahí está. Ok. Típicamente, chicos, los paneles, esto justamente es el software BI, ¿sí? Que es el software BI Desktop, que te permite importar información. En este caso, he importado información del plan, ¿sí? Mensual y del presupuesto, en este caso, 2024, ¿ok? Entonces, en este caso, el software te permite importar información y luego te permite, como comentaba con la herramienta del pivot, hacer vínculos entre tus tablas. ¿Ok? Haces tus vínculos, tablas, y también siempre un dashboard bueno contiene una pantalla de inicio, ¿no? Para que te pueda decir qué contiene este panel. ¿Ok? Y ahora veremos acá, por ejemplo, el PAM, ¿no? Estos nombres, en verdad, cambian por minas, ¿no? En este caso, en esta mina se llama PAM, a un plan de avances mensual. ¿Ok? Y estos son gráficos, por ejemplo, típicos y útiles que se usan para ver cómo es que se desglosa el plan mensual que han hecho, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, veamos un poco la flexibilidad que tiene el BI, chicos. ¿Sí? Todos los gráficos de acá, ¿sí? Son hechos, chicos. No hay ningún gráfico que se haga de repente automáticamente o no. Todos los gráficos se hacen en clase. ¿Sí? En la clase justamente empezamos desde cero, desde importar información, vincular información, fórmulas DAX, y justamente hacemos también aquí los gráficos, ¿sí? Entonces, quiero que vean inicialmente cómo es la flexibilidad que tiene el BI, que es tan rápido en hacer cambios, por ejemplo, miren. Y esto, chicos, no lo puedo hacer, por ejemplo, en un slide de PPT, ¿no? De repente en un Excel sí, ¿sí? Eso es un filtro
y lo haces, ¿no? Pero en el Excel no lo puedes automatizar. Esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, yo puedo pasar rápidamente de un plan de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y junio, ¿no? Que estamos justamente el mes pasado. Julio está en blanco porque aún no sacamos el plan de julio, ¿sí? Entonces, aquí, chicos, miren, por ejemplo, acá hay un gráfico que me indica cómo mi plan de avances se distribuye por cada tipo de avances. Puede ser un avance in situ, un avance de rehabilitación y un avance en relleno, que es típicamente un avance en relleno en pasta. ¿Cuál es el plan que tengo mensual por cada empresa, no? En este caso tengo 3 empresas en la mina. Empresa 3, empresa 1 y empresa 2. ¿Cómo es que yo le distribuyo los metros a cada empresa especializada? Plan por fases. En los avances tenemos 3 fases, ¿no? Plan por fase de desarrollo, fase de preparación y fase de exploraciones. Y aquí hay una gráfica que me indica cuál es el plan por niveles. En este caso de esta mina, existen niveles desde el 1490 hasta el 1970. Y te muestra cómo es que se compone tu plan por cada nivel. Ahora miren acá, chicos, la flexibilidad que tiene justamente el BI. Tú puedes acá crear segmentadores de datos, en este caso de OrBuddy, para que puedas filtrar, por ejemplo, tu plan por OrBuddy. De repente yo quiero ver solamente el OrBuddy 5. Escoges el OrBuddy 5 y ves que tu plan mensual está enfocado, en este caso, en el OrBuddy 5. Quitamos aquí. Ahora de repente tú quieres ver tu plan mensual por tajo destino, ¿no? En este caso, se está vinculando la base de datos de los avances semanal con qué tajo corresponde, ¿sí? Porque supongamos que tú tienes un plan de avances de 50 metros y este plan de avances está destinado a cierto tajo. Esa es la idea de este filtro de acá, de a qué tajo se destinan los avances, ¿no? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, el tajo 320 del OrBuddy 2B del nivel 1875. Tú requieres para el plan mensual, para que tú entres al tajo, 20 metros de rehabilitación. ¿En qué nivel? 1875. ¿Con qué empresa? 3. ¿Qué tipo de fase es? Preparación. ¿Sí? Ahora, esto es solamente un dashboard informativo de cómo es que está distribuido tu plan mensual de junio en este caso. ¿Ok? Ahora, también hay más gráficos, por ejemplo, de cómo tú priorizas tus avances, ¿sí? Normalmente, las empresas, o cuando hacemos, por ejemplo, chicos, un segundo, voy a enchufar mi lacto, un segundo. Ahí está, antes que se apague. Ok, entonces, como le decía, ¿no? Normalmente las empresas, cuando emiten su plan mensual, priorizan, ¿cierto?, sus zonas. En este caso de esta mina tiene 2 tipos, prioridad 1 y prioridad 2. ¿Sí? La 1 se entiende que es la más crítica y la 2 no. Aquí en este caso hay un gráfico que te permite ver, por ejemplo, igual, mes a mes, cuáles fueron tus prioridades del mes, ¿no? Por ejemplo, en el mes de junio, que es el plan que acabamos de cerrar justamente, se puede acá filtrar por empresa, ¿no? Empresa 1, 2 o 3. ¿Cuáles son las prioridades que tiene cada empresa por cada nivel? Chicos, esta información es bastante importante porque ustedes pueden gestionar justamente los avances que están haciendo las empresas en su día a día. Ahora, esto acá que les he mostrado, chicos, es solamente informativo del mes, ¿no? Cómo se distribuye mi plan mensual y prioridades. Lo que sigue ahora es yo cómo comparo, ¿sí?, mi planeado con el real. Igual en clase se les muestra cómo crear y cómo hacer su base de datos de avances reales, para que ustedes tengan estos gráficos actualizados, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya comparo, en este caso, al cierre de junio, ¿sí?, cómo es que he cerrado mi mes con respecto por tipo avance, por empresa y un plan por fase, y un plan por niveles, ¿sí? Así como hay gráficos, en este caso mensuales, hay también gráficos semanales, hasta diarios, para que vean cómo es que han avanzado en su día a día respecto a su plan de avances o de producción. Y también aquí, como hemos hecho en este caso, hemos vinculado al plan mensual
y el real el presupuesto de ese año. Y por ello ven en las gráficas 3 líneas, ¿no? Una línea del presupuesto del año 2024, del plan del mes y del real, ¿sí? Entonces, chicos, con esto hemos un poco ilustrado más o menos cómo se van a enfocar las clases, ¿sí? Vamos a trabajar bastantes dashboards, ¿sí? Las clases son bastantes prácticas. En todas las clases hacemos sí o sí un dashboard con información real de operaciones y hacemos que esos dashboards sean bastante útiles para ustedes y para que gestionen de manera correcta su operación, ¿ok? Entonces aquí, chicos, dejo de compartir. No sé si puede regresar, porfa, a los slides para poder cerrar esta parte. Ok, gracias. Entonces, chicos, con esto ya mostramos el caso práctico. Espero que en verdad ese tiempo haya sido valioso para ustedes. Y espero verlos a todos en las clases porque vamos a usar bastante la herramienta en la parte práctica, básicamente, información real. Y créanme que le van a sacar el máximo provecho desde el día 1 en clase. Y también ustedes tienen la opción de enviar su información para trabajarla en clase sin ningún problema. Listo, chicos, muchas gracias.